Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 11. Quisiera continuar en el mismo tema que nuestro hermano Chuck se quedó la última semana, acerca de los Nephilim y estos personajes gigantes de los últimos 400 años, los filósofos que se han formado, la cultura. Este capítulo de hoy se nos habla de un hombre que se aparece desnudo y llama a aquellos a cargo para hacer algo. Y hay mucha gente para condenar a esta mujer por discriminación. Hay tal cosa como la discriminación en la cultura cristiana. Llama a la policía y por órdenes de arriba y se les dice que no se metan. En el estado de Washington. Esta es la cultura que estos gigantes han creado. Estamos en tiempos de marxismo, no tanto en tiempos de, como se nos dice en este libro, de un nuevo mundo, pero estamos muy cerca de esto. En el año del Ford 500, en el año 500 de Ford, una novela hablando de 500 años después de la era de Henry Ford. Pero en este versículo de Génesis dice que Dios estaba buscando a Adán y Eva porque se sentían avergonzados, estaban desnudos porque habían pecado. Y Dios les dice: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Moisés está escribiendo esto para describir toda la humanidad. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Todo hombre se siente desnudo. Vergüenza por su desnudez. Y aún el hombre se sigue escondiendo del Dios porque se sienten avergonzados, porque han desobedecido, porque han pecado. Así que, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Es por eso que sabían que estaban desnudos. Ahora podían ser como Dios, pueden ahora hacer sus propias leyes, sus propias reglas, conociendo y diferenciando el bien del mal. ¿Quién te dijo que necesitabas de este árbol para ser sabio? ¿Quién te dijo que necesitabas de la filosofía humanista enseñada por estos gigantes en los últimos 400 años? ¿Quién te ha dicho que tenías que cubrirte? ¿Quién te ha dicho que necesites ser alguien? ¿Recuerdas esa película? No recuerdo la actriz. Marlon Brando. Quiero ser alguien. Puedo ser un campeón. Y todos tenemos esto. ¿Quién nos ha dicho que necesitamos esto? Nada, pero hojas de higuera que se secan y se caen y que no te pueden cubrir. Y aún así es lo que el hombre ha escogido. Todo hombre ha pecado y se ha quedado corto de la gloria de Dios. Ahora, entonces, buscamos una nueva identidad y tratamos de cubrirnos con hojas de higuera.
o filosofías humanistas, el pecado original. Así que estas hojas de higuera deseadas por el hombre, todo mundo lo hacemos. Thomas Reid, un filósofo escocés, dijo, prontamente ya no me doy cuenta, sino percibo y me percibo desnudo. El hombre caído siente la necesidad de corregir la creación de Dios. Siente que algo está mal, que algo no está bien. Se siente desnudo. Hay un sentido de vergüenza y el hombre se esconde de Dios. Por eso el hombre no viene a la iglesia, por eso el hombre no lee la Biblia, se esconde. Abre esas hojas y parecen que queman. Está caliente, quema, corre y se esconde. Por otro lado, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo dice, no estoy avergonzado del evangelio. Se han encontrado la manera de ser cubiertos. No estoy avergonzado del evangelio en Cristo. Solamente el evangelio de Cristo te puede cubrir. Y la piel del cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Dios cubrió a Adán y Eva con piel de animal, una cubierta permanente, esa piel del cordero inmolado. Ahora no digo que sea literal, pero estoy hablando poéticamente y metafóricamente, ¿ok? Metafóricamente hablando, Dios cubrió a Adán y Eva en la justicia de Cristo, en aquel cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Muchas veces nos queremos refugiar en los pobres elementos de la religión. Jesús maldijo el fruto de esa higuera porque no había más fruto en ella, que nunca más ningún fruto crezca en ti, jamás. Ahora el humanista se quiere cubrir con filosofías humanas para probar que existen, pero fallan, no pueden probarlo. Hacen guerra con el sentido común. El deseo de ser alguien resulta en un falso cubrimiento de hojas de higuera, aún los mejores campeones, y ser alguien en este mundo. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Quisiera. Colosenses dice que que nadie te engañe con filosofías humanas y vanidades vacías, de acuerdo a tradiciones humanas, de acuerdo a principios básicos. Se habla de elementos pobres del mundo y no de acuerdo a Cristo. Filosofías es un problema y lo explicaré en un minuto. Identidad en Cristo es la única cubierta o cubrimiento que sirve. Mi gran, mi nieta fue a la escuela, se presentó, se levantó. Soy Francis López y soy una cristiana. 800 alumnos iban a ir contra ella. Y esto es lo que tendrán que hacer los cristianos.
Tenemos que tener valentía porque los cobardes son los primeros en la lista en el lago de fuego. Tenemos que estar dispuestos para no ser menospreciados, así como los apóstoles, como los mártires, como Jesús. Tenemos que levantarnos con ellos cuando Chuck quisiera decir, levantaos y ser separados de todos ellos, y serán para mí hijos y hijas del Señor. Salgan, levántense, porque la iglesia es separada porque no tienen la maldición que el mundo tiene. Así que levántate y no seas como ellos que han escogido esto. Amén. El humanismo y su educación busca una falsa identidad. Una falsa identidad. La Corte Suprema ha dicho que no pueden definir qué es una mujer porque no son biólogas. Han hecho guerra con el sentido común. Era aquel árbol que era bueno para ser sabio. Así que Eva tomó y comió. Una educación humanista y toma mucha educación para llegar a ser así de tonto. No llega naturalmente, claro que sí, por nuestra caída, pero así llegamos a sentirnos desnudos, donde llegamos al punto de cubrirnos en nada más que hojas de higuera. Y a un niño puede decir, un hombre no tiene ropa o no. En Cristo nada más podemos encontrar, tú puedes encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo y nada más. Dios ha cubierto al hombre con la piel del cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo no estaba avergonzado? El mundo estaba en contra de él. Había tanto desorden buscando su sangre. Dice, no estoy avergonzado. No estaba avergonzado del Evangelio de Cristo, porque la justicia de Dios es revelada. ¿Cómo está revelada? Es revelada por medio del sentido común. No hay necesidad por grandes palabras para probarla. No hay necesidad para tanto intelectualismo. No hay necesidad para sentirse intelectual. Solamente simple sentido común y honestidad. Es lo único que se requiere, honestidad. El mundo entero cree que el rey tiene vestiduras bellas. Tiene un gabinete, tiene un ejército, tiene un congreso, tiene jueces de la Corte Suprema, tiene a todo mundo en Washington y todos están de acuerdo que este rey tiene vestiduras bellas y se aparece en conferencias de prensa, oh, qué bellas son sus vestiduras. Y la policía lo dice, el ejército lo dice, y este niño llega y dice, oye, el rey no tiene vestiduras. Sin educación, lo único que tiene es sentido común. Oh, ¿de dónde sale toda esta educación? No pueden estar mal, están mal.
muy mal. Daniel se niega a comer de la comida del rey, educado en la universidad de paganos. Sin embargo, aun cuando fue a sus escuelas, nunca se contaminó con sus enseñanzas, con su comida. Amén. Tomó una postura. La justicia de Dios es evidente. La justicia de Dios es evidente. En Romanos capítulo 1, Pablo lo revela. Dice, la verdad es revelada, es manifestada, es entendida y no se requiere filosofía humana para probarla. No hay necesidad de un árbol para que el hombre desee ser sabio, porque Dios lo ha mostrado en ese capítulo. Se dice, es común a todo el hombre, para todos, evidente que Dios ha creado y que su justicia se ha parecido a toda la humanidad por medio del sentido común. Aún en las junglas de Nueva Guinea, donde nunca han visto un hombre blanco, el pecado original revela que todo mundo quiere ser alguien. Así que nos escondemos de la realidad y de Dios. Y tienen a toda la multitud para estar en contra de la minoría cristiana. El pecado original hace a todos sentirse desnudos y querer ser alguien, así que nos cubrimos con hojas de higuera. Así que el hombre desnudo se aparece y dice, soy una mujer. ¿A quién vas a creer? ¿A tus oídos o a tus ojos? Sentido común o no, se esconden de la realidad y de Dios mismo. Paganos han inventado su propia realidad porque han odiado a Dios y su creación. No son agradecidos en este capítulo. Así que crean nuevos dioses. La creación de Dios. La creación de Dios no es mala, es buena. Al final de cada día, Dios dice, es bueno, es bueno. Día número 3, es bueno. Número 4, día número 5, es bueno. Día número 6, dijo, es muy bueno. La creación es buena, aun cuando ha sido maldita. Y esta maldición será removida cuando Jesús venga de nuevo. Salmos 19. Ricardo lo ha leído esta mañana. Declara la gloria de Dios. La creación de Dios declara la gloria que Dios ha mostrado a todo hombre y y el mismo hombre ha rechazado lo que ha creado. Porque los cielos declaran la gloria de Dios. Es lo que hace la creación. Y el firmamento muestra día tras día y noche tras noche es revelada sabiduría. No hay en ningún lenguaje, ninguna voz donde su voz no sea escuchada. Creación, todo mundo lo ve. La gente dice, tienen que escuchar el Evangelio. No, han sido ya condenados porque han rechazado la creación de Dios. Un hombre en Escocia, 400 años, llamado Thomas Reed,
He descubierto a este hombre hace poco porque nuestra educación, el sistema de educación de estos gigantes, de estos filosofías, lo han escondido de nosotros, pero hubo hablado en contra de ellos desde el principio. Escribió un libro llamado Una búsqueda de la mente humana, hablando de los principios del sentido común. Nacido en 1710, entrenado en un seminario en Escocia, fundador de la Escuela Escocesa del Sentido Común, y jugó un rol integral en el alumbramiento escocés que llegó a todo el mundo. En 1783 fue el fundador de la Sociedad Real de Edimburgo, un contemporáneo de otro hombre humanista llamado David Hume, donde negaba la Trinidad, este hombre, un apóstata. Y este hombre Reed fue el crítico más feroz de este filósofo humanista. Y quiero citar algunas frases de sus libros. Cita número 1 dijo de Descartes: trató de resolver que existía y que no creía en su propia existencia hasta que la probara. Imagínate, hojas de higuera, un rechazo del sentido común, un hombre que no cree su existencia, está incapacitado para razonar más, y es un hombre como hecho de vidrio. Lo ha dicho este hombre, Thomas Reed. Cita número 2. Dice que Descartes y John Locke usaron su genio y habilidad para probar la existencia de un mundo material. No tienes que probarla. Cualquier niño puede declararla. El sentido común la ve. John Locke creía que si olvidabas algo nunca había pasado. Que si un árbol se cae en la selva y nadie lo vio, nunca pasó. Tonterías. Hasta un niño nos puede hablar de la realidad. Cita número 3. La teoría de ideas producen incredulidad. Eso es lo que produce. La teoría de ideas produce incredulidad, escepticismo, un sistema de escepticismo que parece triunfar sobre la ciencia y aún sobre el sentido común. Esto en su libro, en la página 20. Cita número 4 en este principio de John Locke. Hemos discutido esto también. Cita número 5. Vayamos a la cita número 5. Este hombre Thomas Reed dice: desprecio la filosofía y renuncio a su guía, que mi alma habite con el sentido común. ¿Puedes decir amén? Ha sido revelada, Dios la ha mostrado. Cita número 6. Dijo: los filósofos de su día habían abierto guerra con el sentido común. Cita número 7. Filosofía. Es prohibido. Esta filosofía es ciertamente comer del árbol del conocimiento. Lo he probado y he percibido mi persona desnuda. Y añade a esto: todos estos gigantes
que han llegado a las profundidades de Satanás hacen lo mismo. Descartes, Locke, Hume, Darwin, Sartre, Marx. El marxismo cultural de hoy en día, como esta teoría de la discriminación, cambio climático, siempre ha cambiado el clima, pero hacen creer que el mundo es responsable y están tan temerosos del clima. Globalismo, un mundo, todas estas ideas vienen directamente del abismo de Satanás, porque profesan ser sabios, pero se han hecho tontos. Amén. Guerra a Dios. Guerra en contra del sentido común es hacer guerra a Dios. Cuando la Corte Suprema y sus jueces dicen que no saben distinguir a una mujer de un hombre porque no son biólogos, han declarado guerra al sentido común. Nosotros mantenemos estas verdades siendo evidentes, que la guerra a un sentido común es hacer una guerra a Dios, es lo mismo que comer de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero sabiduría dice que es confiar en el Señor con todo tu corazón y no confiar en nuestro entendimiento. Porque se requiere una montaña de educación para levantarse en contra del sentido común. Se requiere una educación para llegar a ser así de tontos. Vamos a decirlo juntos, se requiere mucha educación para llegar a ser así de tonto. La gente dice, oh, estos filósofos qué inteligentes son, y solamente terminan siendo ateos viniendo de familias cristianas. Gigantes que se han casado con el mundo. Y te he tratado de decirte, hermano, porque el calvinismo define, y estas discusiones entre calvinistas, que parece lo que pasar muchas veces aún en iglesias presbiterianas calvinistas, tenemos iglesias como la PCA aquí en los Estados Unidos entreteniéndose en estas ideas. Y tú sabes lo que es esta cultura marxista. Un hombre dice que es una mujer, el movimiento LGBT aceptando todo esto. De hecho, uno de estas nuestras iglesias hermanas en Corpus Christi que nos hubieron ordenado, tuvieron un nuevo pastor sin casarse, y ¿sabes qué? Después de un tiempo de 3 años, salió abiertamente enseñando estas ideas. Hay iglesias presbiterianas de América entreteniéndose en estas ideas. Que Dios muestre la verdad. Ser separados, dice el Dios, salgan de ahí. Se requiere una montaña de educación para perder el sentido común, porque se requiere solamente una mordida de esta manzana. Y dijo Dios, aquel día que comieres de ella morirás. Así que alineemos con Dios y comamos de ese árbol de la vida. Quiero de alguna manera explicar y esperar para hombres jóvenes que están estudiando en seminarios y estudiando el calvinismo, que noten que el resultado de estos movimientos
100 años después, Escocia se convirtió en el país más sabio, una nación llena de supersticiosas, hasta que John Knox llegó ahí y convirtió la nación. John Knox dijo que Escocia sería convertida como un gran movimiento de Dios. Empezaron a leer. Calvinismo les decía, aprender a leer y a escribir. Y años después se convirtieron en la nación educada. 75% de la nación sabían leer. Tenían que enseñar inglés. Hablando de la industrialización de Inglaterra, los escoceses tenían que ir a Inglaterra a educarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las naciones más ignorantes, de repente en 100 años, una de las naciones más educadas por el Evangelio, por el calvinismo y la interpretación del Evangelio y la soberanía de Dios. Y todo creyente, aún hoy en día, muchas de estas islas, todas estas familias tienen devoción familiar diaria. Y es de ahí nuestra gran avivamiento aconteció en estas islas. No fue por una filosofía humanista, sino por simplicidad, sentido común. Leer la Biblia. Tenían que aprender a leer la Biblia leyendo otros libros. Y resultó en el alumbramiento escocés. Espero que estudiantes estudiando el calvinismo no se desvíen. Tengan cuidado, hay un gran peligro cuando miras otras filosofías y el deseo de ser un intelectual. Este es un deseo de tomar y comer de esa manzana, buscando una identidad. Pero es solamente una hoja de higuera. Una hoja de higuera no es real. R.C. Sproul, uno de algunos pequeños estudiantes del seminario que llegó a estas clases, compañeros de este hombre también cayeron en este engaño. Pero este hombre sobrevivió. Gracias a Dios por R.C. Sproul, por él. Amén. Gracias, Señor. El día que comieres de este fruto morirás. Hojas de higuera. Han creado la idea de estas y el miedo del cambio climático, de un nuevo orden mundial. Y todo esto ha hecho más desorden que ninguna otra cosa. ¿Qué tan lógico fue hacer todo esto? Matar la economía. Al aislar gente que no estaban enfermos. Cosa que nunca había sido hecha en la historia. Todo por comer del árbol. Hablando metafóricamente,
lo hago. ¿Qué tan lógico fue hacer esto? Aquellos cubiertos en la justicia de Cristo rechazan de estas hojas de higuera. No estamos temorosos de morir de este virus. Por gracia de Dios podemos vencerlo. Amén. Oh, pero reaccionan con miedo y vemos que están mal. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver en las noticias? ¿Cómo lo llaman ahora? Organización Mundial de la Salud. Pero ¿por qué rechazamos el sentido común? Nos guiamos por la ciencia. No, la ciencia es sentido común. La independencia de los Estados Unidos fue sentido común. Esta gente, con este marxismo cultural, odia a los Estados Unidos y odia a los cristianos. También Thomas Jefferson algún día tomó estas ideas de Thomas Reed cuando dijo: vemos estas verdades siendo evidentes. Es evidente que Dios ha creado cada cosa. Y vemos esas cosas siendo evidente que Dios y que todo hombre es creado igual. Y por cierto, Juan Calvino fue el primer hombre en decirlo y enseñarlo. Todo hombre es creado igual. Sentido común. Sus ideas, sus enseñanzas, debemos de hablar en contra de ellas. Amén.